Aquí tenemos el documento en donde vamos a tener la parte informativa que hemos visto en el video anterior. Primeramente tenemos lo que sería la definición de estadística, que nos dice que es una ciencia que estudia cómo recoger datos, presentarlos en forma organizada, de modo a facilitar su análisis y llegar a conclusiones que ayuden a tomar decisiones. Tenemos también la definición de población, que nos dice que es un conjunto. Esta es la palabra clave, conjunto. ¿De qué cosa? De personas, objetos, elementos de los que queremos estudiar una o varias características. Luego tenemos lo que es muestra. La muestra es un subconjunto de la población. La población es un conjunto, es un todo. Y la muestra es un subconjunto, sería una parte de la población. Y el individuo viene a ser el elemento, sería cada uno de estos elementos que forman parte, ya sea de la población o de la muestra. Vamos a decirle así, de forma individual. Entonces aquí tenemos 4 conceptos. Estadística, que es una ciencia. La población, que es un conjunto. La muestra es un subconjunto. Y el individuo viene a ser cada uno de los elementos. Luego tenemos otro concepto que se denomina variable o variable estadística. Nos dice que es cada una de las características de los elementos de la población que estudiamos. Bien, la variable, así como su nombre dice, viene a ser todo lo que va cambiando, va variando. Y a su vez, las variables se clasifican en 2 tipos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En este caso, las cualitativas son las que no se expresan mediante números. Y las cuantitativas, que viene de cuántos, de cantidad, sí se expresan mediante números. Primero vamos a ver los ejemplos de las que son cuantitativas, las que se expresan con números. Por ejemplo, el puntaje obtenido en una prueba. Yo digo, obtuve 10 puntos, 14 puntos, 12 puntos. La edad, si uno pregunta la edad, decimos 2 años, 15 años, 56 años. La estatura también se responde con números. Entonces, todos aquellos elementos o aquellas variables que se responden con números vienen a ser variables cuantitativas, y las que no utilizan números para la respuesta son las cualitativas. Por ejemplo, si voy a hablar de calificaciones, pero en términos de excelente, muy bueno, bueno, aceptable, insuficiente, lo estoy respondiendo a través de una etiqueta, a través de una palabra, pero números no estamos utilizando. Por ejemplo, si consulto el estado civil, no se responde con números. Por ejemplo, se responde soltero, casado, divorciado, etc. Si hablo de la preferencia de marca de coches, estoy diciendo Toyota, BMW, Kia, etc. O sea, no se utilizan números. Entonces, simplemente para poder diferenciar lo que son las variables cualitativas de las cuantitativas, me tengo que hacer la pregunta. Todo lo que se responde con números son las variables cuantitativas, y las que no se responden con números son las variables cualitativas. Luego tenemos algunos gráficos estadísticos básicos que tenemos que manejar. En este caso tenemos lo que sería el gráfico o diagrama de barras, gráfico de barras. El gráfico de barras se clasifican en 2 nuevamente. Tenemos las gráficas de barras verticales, en donde las barras, las columnas, están en forma vertical. Y tenemos el gráfico de barras horizontales, en donde las barras, las columnas, están en forma horizontal. De ahí el nombre de gráficos de barras verticales y gráficos de barras horizontales. Luego tenemos lo que sería el gráfico circular, gráfico de sectores o también de torta. Tiene 3 nombres, pero se refiere a lo mismo, en donde estoy representando a través de un círculo, es decir, la torta o el círculo se va cortando de acuerdo a la cantidad de respuestas que tiene cada una de estas variables. Luego tenemos lo que es el pictograma. El pictograma es un gráfico estadístico que utiliza dibujos.
de acuerdo al tema que se está trabajando. Por ejemplo, aquí este gráfico habla de los goles anotados en un partido. Entonces, como estamos hablando de goles, partido de fútbol, entonces lo representamos a través de pelotas de fútbol. Si estuviésemos hablando de frutas, por ejemplo, entonces voy a estar utilizando alguna fruta de la cual estamos conversando. Si estoy hablando de horas de estudio, por ejemplo, lo puedo representar con pequeños libros. Entonces en el pictograma se utilizan dibujos o imágenes referentes a la variable que se está trabajando o estudiando. Luego tenemos lo que es el gráfico lineal. Generalmente el gráfico lineal se utiliza cuando estoy estudiando una variable en el transcurso del tiempo para ver cómo se comporta esta variable en el transcurso del tiempo. Se van ubicando pequeños puntos que luego se van uniendo a través de líneas rectas, de ahí el nombre de gráfico lineal. Vamos con las actividades. El primer ejercicio dice: completa cada afirmación con los conceptos correspondientes. Aquí vamos a ir completando los espacios en blanco de acuerdo a lo que nos va mencionando. Por ejemplo, dice aquí: son aquellas variables que no se expresan con números. Recuerden que las cuantitativas sí se expresan con números, y las que no se expresan con números, entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman variables cuantitativas. Entonces voy a escribir aquí cuantitativas. El número 2 dice: es el conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico. Conjunto. Recuerden que esta era una palabra clave de uno de los conceptos que habíamos trabajado. ¿Cuál sería el concepto correspondiente a esta definición? Población, correcto. Entonces, población es el conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico. El siguiente dice: el gráfico de barras puede ser. Había dos tipos, de acuerdo a cómo están ubicadas las columnas. Puede ser horizontal o vertical. Muy bien, vamos con el número 4. Dice: es la ciencia. Esta era una de las palabras claves dentro de uno de los conceptos. Dice: es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar y analizar datos para tomar decisiones pertinentes. ¿A qué concepto correspondía esta definición? Vamos a leer más arriba después. En el número 5 dice: son aquellas variables que se pueden medir o contar. Todo lo que haga referencia a medir o contar hace referencia a los números. Entonces estoy hablando de variables. ¿Cómo se llamaba el tipo de variable que utilizaba números? Vamos a buscar en la información. Dice: al gráfico circular también se lo llama, tenía también otros dos nombres, de sectores o, y ahí vamos a ir completando de acuerdo a la información. Dice: muestra es el de la población. Recuerden que era una parte, pero ¿cuál era la palabra exacta para completar esta oración? Muestra es el. Si la población es el conjunto, la muestra va a ser el subconjunto de la población. El siguiente dice: el puntaje, la edad y la estatura son ejemplos de qué tipos de variables, cualitativas o cuantitativas. El puntaje se responde con números, la edad también se responde con números y la estatura también se responde con números. Entonces todos aquellos o todas aquellas variables que se responden con números serían variables cuantitativas, correcto. Y el último dice: un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de... ¿Qué utilizaba el pictograma?
dibujos o imágenes. Excelente. En el ejercicio número 2 dice clasifica las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas. Aquí para poder determinar si la variable es cualitativa o cuantitativa simplemente tenemos que hacernos la pregunta si la respuesta va a ser con números o no. Por ejemplo, número de hijos de una familia sería la cantidad de hijos. Si yo pregunto a una persona la cantidad de hijos de la familia, me va a responder 0, 1, 5, 8. Entonces sí se responde con números. Entonces va a ser una variable cuantitativa. Salario de una persona. El salario viene a ser en valor monetario, en dinero. Yo digo mi salario es de 100.000 guaraníes, de 1 millón, de 1,5 millones, de 3 millones. Entonces se responde también con números. Por ende va a ser también una variable cuantitativa. Dice religión que profesan las personas. Yo puedo preguntarle a una persona su religión y me va a decir de religión católica, evangélica y otros, vamos a decirle así, otras religiones, pero esa respuesta no será dada con números. Entonces esta va a ser una variable cualitativa. En el número 3 pide clasificar las variables cuantitativas en discretas o continuas. ¿Qué significa variables cuantitativas? Discretas y continuas. Ambas son cuantitativas, es decir, ambos hablan de números. Pero cuando se dice que es discreta, se dice que es discreta cuando el número es entero y es exacto. Y continua se dice cuando el número va con decimales o no es exacto. Así también otra manera fácil de diferenciar las cuantitativas discretas de las continuas es que las discretas se cuentan y las continuas se miden. Entonces, por ejemplo, la altura de una persona ¿se cuenta o se mide? Se mide correctamente, entonces va a ser una variable cuantitativa continua. Así también para interpretar la altura sería 151,3, 1,85 m y así sucesivamente. Entonces cuando utiliza comas también se puede decir que son continuas. Número de recién nacidos. Por ejemplo, en un hospital, la cantidad de recién nacidos yo puedo contar. Voy a decir un recién nacido, 2 recién nacidos, 3 recién nacidos. Entonces lo que se cuenta vienen a ser discretas. Entonces, número de recién nacidos va a ser una variable cuantitativa discreta. Y la cantidad de trabajadores también va a ser discreta. ¿Por qué? Porque yo cuento la cantidad de personas, de trabajadores que se encuentran en esa empresa. Entonces va a ser una cuantitativa discreta. Entonces recordemos, las discretas son las que se cuentan y las continuas son las que se miden. La última actividad dice analiza los siguientes gráficos y responde a las preguntas de abajo. Teniendo en cuenta cada uno de los gráficos, vamos a responder a estas preguntas. Dice aquí, el siguiente gráfico corresponde a las preferencias de deportes de un grado. ¿Cuáles son esos deportes? Baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Entonces, vamos a ir respondiendo a estas preguntas, pero hay que entender primeramente cómo se conforma el gráfico de barras. Acá hay que tener en cuenta que, por ejemplo, baloncesto va hasta 12, la barra va hasta 12, eso implica que 12 personas han dicho que su deporte preferido es el baloncesto. Balonmano, han dicho 10 personas que su deporte favorito es balonmano. ¿Por qué? Porque la barra se prolonga hasta ese valor. Por ejemplo, acá tengo atletismo. Acá va de 2 en 2. Fíjense que tengo 2, 4, 6 y como que atletismo está en el medio. Entonces suponemos que son 3 las personas que han optado por atletismo y así sucesivamente. Dice aquí, ¿a cuántas personas les gusta el tenis? Entonces me voy en la barra de tenis, que es esta, y veo hasta dónde se va y veo que va hasta 6. Entonces voy a decir que a 6 personas les gusta el tenis.
Aquí, ¿cuántos alumnos prefieren el fútbol? Voy en fútbol, veo hasta dónde va la barra, va hasta 8. Entonces digo que 8 alumnos prefieren el fútbol. ¿Cuál es el deporte que menos personas eligió? Entonces veo la barra más cortita, más pequeñita, y es justamente la de atletismo. Entonces simplemente respondo, ¿cuál es el deporte que menos personas eligió? Es el atletismo. ¿Y a cuántas personas o a cuántos alumnos se les encuestó? ¿Cómo voy a saber esto? Simplemente sumando cada una de las barras. Es decir, baloncesto eligió 12 personas. Fútbol, 8 personas. 12 más 8, ya tengo 20. Después, balonmano eligió 10 personas. Entonces, acá ya tenía 20 más 10, 30. Y voy sumando porque cada una persona eligió un solo deporte. Entonces significa que la cantidad que tenemos en cada deporte los tengo que sumar para saber la cantidad de personas a quienes se le encuestó. En el siguiente me dice, se realizó una encuesta en una frutería sobre las frutas más vendidas en una semana. Tenemos 4 frutas: mangos, bananas, manzanas y naranjas. Bien, acá tenemos un gráfico de barras horizontales. Las barras están en forma horizontal, las columnas, y acá tenemos los valores. Dice, ¿cuántas bananas se vendieron en la semana? Entonces voy en la columna que corresponde a bananas y veo hasta dónde va. Como que vemos que los números van de 10 en 10, suponemos que en el medio va a ser 15. Entonces voy a decir que se vendieron 15 bananas en la semana. ¿Cuál es la fruta más vendida? Entonces va a corresponder a la barra más extensa, que sería la de manzanas. No pregunta cuántas manzanas se vendió, simplemente pregunta cuál es la fruta más vendida. Entonces voy a decir que la fruta más vendida es la manzana. ¿Y cuál es la fruta menos vendida? Corresponde a la barra más cortita, que va a ser la de mangos. Entonces voy a decir que la fruta menos vendida es la de mangos. En el tercero dice, en este pictograma se visualizan los goles anotados en 4 partidos por el equipo 3 de Mayo de Villarrica. Tenemos 4 partidos y en cada partido se convirtieron en algunos goles. Cada una de las pelotas representa a un gol, como dice aquí en la referencia. Eso implica que en el primer partido se convirtieron 5 goles, en el segundo 3, en el tercero 6 y en el cuarto 2. Entonces, de acuerdo a esto voy a ir respondiendo. Dice, ¿en qué partido se convirtieron más goles? Sería la que tiene más pelotitas. Entonces voy a decir que en el tercer partido se convirtieron o se hicieron más goles. ¿Cuántos goles anotaron en los 3 primeros partidos? En los 3 primeros partidos. Entonces tengo que sumar todos los goles que se convirtieron en el primer, segundo y tercer partido. Algún partido terminó sin goles y vemos que de los 4 partidos en todos se convirtió al menos un gol. Entonces ningún partido terminó sin goles. Y el último tenemos un gráfico de barras lineal. Dice, en una encuesta se pregunta sobre preferencias a la hora de leer novelas. Los resultados se recogieron en la siguiente gráfica. Entonces, los tipos de novelas que se ha investigado es la de novelas de aventura, novelas de amor, novelas de misterio, novelas de ciencia ficción y novelas de humor. Por ejemplo, para leer este gráfico estoy diciendo que las novelas de aventura, 12 personas han preferido las novelas de aventura. Las de misterio quedan en el medio, entre 4 y 6. Entonces decimos que 5 son las personas que han elegido las novelas de misterio. De humor, 8 personas y así sucesivamente. Bien, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Entonces voy a proceder como en el ejercicio anterior. Tengo que sumar la cantidad de personas que eligieron aventura. Tengo 12. La de amor eligieron 16. Entonces voy a sumar 12 más 16 más 5 más 4 y más 8. Y toda esa suma va a corresponder a la cantidad de personas encuestadas. ¿A cuántas personas no les gusta las novelas de ciencia ficción? Bueno, a las que les gusta son 4.
y a los que no les gusta sería el resto. Entonces, una vez que yo tengo la cantidad total de encuestados, simplemente le voy a quitar la cantidad de personas que eligieron ciencia ficción y esa va a ser la respuesta. Entonces, suponiendo que la cantidad de encuestados es de 60, entonces va a ser 60 menos 4. Pero va a depender directamente de la cantidad de encuestados, porque acá habla de a cuántos no les gustan las novelas de ciencia ficción. Entonces simplemente quito esta cantidad del total. ¿Qué tipo de novela es la más preferida? Y veo en dónde se levanta más y veo que es aquí, la de amor. Entonces el tipo de novela más preferida son las novelas de amor. ¿Y qué tipo de novela es la menos preferida? Veo la más bajita y veo que es la de ciencia ficción. Y de esa manera vamos respondiendo de acuerdo al gráfico que vamos observando. Entonces aquí en la clase 25 tenemos los materiales que vamos a necesitar. En esta parte tenemos dos documentos en donde en una de ellas tenemos toda la información necesaria para poder completar las actividades. También tenemos dentro de ellas las actividades, pero aparte tenemos un documento que se denomina para imprimir, en donde solamente están los ejercicios de aplicación en caso de que lo querramos imprimir. No es obligatorio imprimir, entonces se puede también ir copiando de a poco e ir completando. Y si se quiere imprimir y completar en la hoja, también se puede hacer.